Amado amigo, dice la palabra de Dios que no erréis las escrituras. Y en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, en el capítulo 22, desde el versículo 18 al 19, se nos prohíbe quitarle o agregarle a la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice claramente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero muchos han torcido las escrituras para su propia conveniencia. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad por la mentira. Lea en Filipenses capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra de Dios: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a tu nombre, Rey que vive por los siglos de los siglos. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 7. Nos dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice así la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amado amigo, Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que nadie se pierda. En este momento vamos a orar para que esta enseñanza sea el Espíritu de Dios quien nos guíe y hable a nuestros corazones. Amantísimo Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, tu palabra nos dice que todo lo que pidiésemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo se nos dará. Y yo te pido, Padre Santo, en este momento, que rompas toda cadena de esclavitud y sea usted, Padre mío, tomando el control de todas estas almas que aún no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Gloria a Dios. Derrame, Señor, bendición a sus vidas, y todo espíritu de incredulidad y dardo maligno son llevados cautivos a la obediencia y a la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y que la verdad salga a la luz, Señor, porque solamente usted es el dueño de la sabiduría, y usted es el único sabio, Padre Santo, porque usted es Dios. Todo esto yo te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Amén. Amigo, en Lucas capítulo 12 y versículo 2, nuestro Señor Jesucristo nos dice que no hay nada oculto que no haya de saberse. Y hoy es día de bendición, dice el Señor. Serás testigo de una gran verdad, y solo hay una gran verdad. Te voy a comprobar con tu propia Biblia que Jehová y Cristo son uno mismo, un mismo Dios, el Dios viviente, quien te dio el soplo de vida, y Él mismo nos hizo del polvo de la tierra. Gloria al Señor Jesucristo, y nos hizo un ser viviente. Te invito a comprobarlo con tus propios ojos. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 9 y versículo 6. Ahí descubrirá que desde el Antiguo Testamento se anunciaba el nacimiento de Jesucristo, y que Jesucristo es Dios. Leámoslo detenidamente y usted mismo se va a dar cuenta
de lo que le estoy hablando es verdad, porque yo no lo estoy inventando, la propia palabra lo dice. Gloria al Señor Jesús. Dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, o sea, poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, y que vendría de la descendencia de David. Amigo, hoy te pregunto, ¿quién fue ese niño que vino al mundo por medio de María y José? Fue nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la Escritura está diciendo claramente: un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, poderoso, porque dice también, continúa diciendo, Padre eterno. ¿Quién es el Padre eterno? Es Dios. Y dice, príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Jesucristo, mi amigo, y viene de la ascendencia de David. Sigue diciendo la palabra. Pasemos al libro de San Juan 1:10. ¿Qué nos dice la palabra en San Juan 1:10? Dice así la sagrada palabra: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está bien claro, amigo. ¿Quién es el que vino a la tierra hace más de 2000 años? Fue nuestro Señor Jesucristo. Y si también dice ahí mismo en la Escritura, y el mundo por él fue hecho, entonces si el mundo por él fue hecho, quiere decir claramente que Jesucristo es Dios, porque él mismo es Jehová de los ejércitos desde el Antiguo Testamento. Otra prueba más se la voy a dar en Hebreos 13, versículo 8. Dice la santa palabra, confirmando lo que yo le estoy diciendo en este momento, que Jesucristo y Jehová son el mismo. Dice así la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Claramente está que Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que es Jehová, el mismo Dios del día de hoy, que es Jesucristo, y será el mismo Dios por la eternidad. Amigo, no siga blasfemando que Cristo no es Dios. En San Juan capítulo 20, versículo 25 al 29, Tomás le dice a Jesucristo: Señor mío y Dios mío. Oiga bien lo que le dijo Tomás a Jesucristo: Señor mío y Dios mío. Esto le dijo cuando el Señor Jesucristo resucitó y se les presentó a sus discípulos. Entonces, analice esto. Si nuestro Señor Jesucristo no fuera Dios, ¿por qué no corrigió a Tomás? Podría haberle dicho: oye Tomás, ¿por qué me llamas Señor mío y Dios mío? Yo no soy Dios. Sin embargo, el Señor no le corrigió. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Y qué le dijo el Señor a Tomás? Le dijo así: no seas incrédulo, sino creyente. Y la bendita palabra en San Juan 14, 8, 10 sigue confirmando que Jesucristo es Dios. Cuando Felipe dice al Señor Jesucristo: muéstranos al Padre. ¿Y qué le contesta nuestro Señor Jesucristo? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Amigo, ¿estás comprendiendo la realidad o sigues dudando que Jesucristo no es Dios? ¿No te basta con sus hechos? Él mismo dio su vida por ti y por mí,
y por toda la humanidad, porque nos ama. Amigo, Dios es amor, y por amor a nosotros, Él mismo dio su vida para rescatarnos. Recuerde que cuando Satanás engañó a Adán y a Eva, pecaron por la desobediencia de Dios, y ya pertenecíamos a Satanás todos, porque éramos pecadores, y no había ningún justo. Solamente el Señor Jesucristo era santo y sigue siendo santo, porque Él es Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto tanto todos pecaron, están destituidos del reino de los cielos. No habría más. El poder lo tenía Satanás de la muerte, y ahí le correspondían legalmente todas las almas, porque éramos pecadores. Pero aún así, siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros, para ofrecernos la vida eterna. Gloria al Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra. ¿Quiere más pruebas? Se las voy a dar. En San Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús nos dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Cómo dice? Yo y el Padre, uno somos. Y si aún te queda duda, te voy a hacer una pregunta. Antes de pasar, amado amigo, a la sorprendente verdad que usted ha ignorado y no lo quiere reconocer. Despierte, amigo. El Señor viene pronto. Este mundo se va a acabar, pero Dios no tiene fin. El ser humano tendrá un fin, pero Dios no tiene fin. ¿Quién tiene todo el poder de perdonar todos nuestros pecados? Solamente Dios, ¿verdad? Muy bien. Yo estoy de acuerdo con usted. Solo Dios tiene ese poder. Entonces, leamos en Marcos capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Dice así: Jesús le dijo a un paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban unos escribas y se preguntaron, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, amado amigo, si Cristo le perdonó al paralítico sus pecados, y usted y yo sabemos que solo Dios tiene ese poder para hacerlo, porque solo a Él le corresponde ese derecho y a nadie más. Entonces, mi pregunta para usted es esta: si Jesucristo perdonó al paralítico y usted sigue creyendo que Cristo no es Dios, entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Acaso es un usurpador? De ninguna manera. Si Cristo le perdonó al paralítico los pecados, es porque Él es Dios. Otra prueba más la encontrará en el libro de Lucas, capítulo 7, desde el versículo 36 hasta el 50. Léalo detenidamente, analícelo. Ahí nos habla que Jesucristo también perdonó los pecados a una mujer que era pecadora, y ella con sus lágrimas regó sus pies y los secó con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí lo mismo que aquellos escribas dijeron cuando el Señor Jesucristo le perdonó los pecados. ¿Quién es este que también perdona pecados? Y Cristo le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Amigo, ya lo comprobé, que Cristo es Dios, se lo acabo de comprobar. Ahora le voy a comprobar la otra duda que usted tiene, que Jesús
no es el Señor. Claro que el Señor es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es el único Señor. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque Él mismo es Jehová de los ejércitos. Leamos en Mateo capítulo 21, desde el versículo 2 hasta el 3. Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando los mandó por un asna y un pollino en los tiempos de las Pascuas: si alguien dice algo, decirles que el Señor los necesita. Volvamos a repetirlo. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando los envió por un pollino y el asna en los tiempos de Pascua? El Señor Jesucristo les dijo así: si alguien dice algo, decirles que el Señor, óigalo bien, que el Señor los necesita. Y en Mateo 22, capítulo 22, capítulo 22, versículo 41 y 46. Y en Marcos 12 es el capítulo, versículo 35 al 37. Nos dice: ¿de quién es el Hijo, el Cristo? Y le dijeron: de David. Y Cristo les dijo: ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo: el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y hace una pregunta el Señor Jesucristo: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Fíjese muy bien, aquí está hablando el Señor Jesucristo, porque desde un principio la pregunta fue: ¿de quién es el Hijo, el Cristo? No es de David, porque Cristo es el Señor. Entonces, David viene en el Antiguo Testamento. ¿Qué te dice esto? Si David le decía Señor, le decía a Jehová, porque estaba en el Antiguo Testamento. Y Cristo en esta cita lo comprueba, porque Él es mismo. Él es el mismo de ayer. Jesucristo es Jehová. Jesucristo es Dios. Gloria al Señor Jesús. Cuando en Mateo 22, 45, Cristo hace la pregunta: si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? O sea, ¿cómo Cristo va a ser hijo de David? Es claro que David clamaba al Dios del Antiguo Testamento, y que es el mismo de hoy y siempre. Ese Dios es Jesucristo, al cual usted no quiere reconocer, al cual usted no acepta como Dios. Pero Jesucristo le sigue amando, porque Jesucristo es amor, Jesucristo es Dios, y por amor se entregó por nosotros, dio su vida por amor a nosotros. Y aunque usted no le ame, aunque usted no le reconozca como Dios, Él le sigue amando. Cristo te ama, amigo, y te está dando la oportunidad de, por la misericordia de Él, te está dando vida. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 9, versículo 4 al 5: hay esperanza para los vivos. Y si usted tiene aún vida y está escuchando este mensaje, es por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, quien así Él lo ha decidido, para que usted tenga la oportunidad de arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Amigo, Dios es Espíritu, y ese Dios es Jesucristo. No lo podemos ver porque es Espíritu, pero le podemos sentir. Aleluya. Amigo,
Los testigos verdaderos de Dios fueron los apóstoles de Jesucristo. Lea en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 39 hasta el 43. Nos dice bien claro que los que comieron y bebieron después que resucitó de los muertos y fueron testigos, que lo colgaron en un madero. Y la Biblia en Apocalipsis, Revelación, nos dice que el único testigo fiel es Jesucristo, porque Él es Dios, porque Él nos lavó nuestros pecados, Él nos compró a precio de sangre, y los únicos testigos que estuvieron con Él fueron sus apóstoles. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios también que una de las 7 cosas que Dios aborrece es un testigo falso. Amigo, usted no es testigo de nada, porque solamente los testigos fueron los apóstoles. Y hoy en estos tiempos, los testimonios vivos que creen en Jesucristo son testigos del gran poder de Dios, del gran cambio que Dios ha hecho en las vidas de aquellos que lo han recibido, y Jesucristo ha cambiado nuestra mente y nuestro corazón, porque solamente Dios tiene ese poder de transformar al ser humano. Aleluya, gloria al Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor en Revelación capítulo 1, versículo 17 hasta el 19. Dios nos dice muy claro: y Él puso su mano sobre de mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, del infierno. Aquí nuestro Señor Jesucristo se lo está diciendo en la revelación a Juan. Claramente dice, no temas, yo soy el primero y el último. O sea, el primero, Jehová, y el último, que murió y resucitó, que es Jesucristo, y no va a haber otro más, solamente Él. Y dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, las del infierno, porque cuando Jesucristo murió, bajó hasta las profundidades del infierno a quitarle las llaves a Satanás, porque Satanás tenía el imperio, porque ya se había perdido la humanidad por el pecado. Pero al morir Jesucristo fue a quitarle las llaves del infierno, porque solamente Dios tiene el poder, y derrotó a Satanás cuando dijo, consumado es, o sea, te he vencido. Y Él es el poderoso, Él es el único Dios, quien vive y vivirá. Gloria a Dios, quien murió por usted, por mí y por toda la humanidad, por amor a nosotros. Dios es amor y Cristo es Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Y esa sangre, amigo mío, que fue derramada en la cruz del Calvario, fue la del mismo Dios que te ama y quiere darte vida eterna. Gloria al Señor. Seguimos con la enseñanza. Sabemos que Jehová, nuestro Padre Celestial, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodos, capítulo 34,
versículo 27 al 29, le dio a Moisés que escribiera en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y en el Nuevo Testamento, en San Juan, capítulo 14, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjese bien, dice en San Juan 14:15 nuestro Señor Jesucristo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Lo mismo que dijo Jehová en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, desde el versículo 27 al 29, también Jesucristo lo dice en San Juan 14:15. O sea, Él es el mismo que dio los 10 mandamientos. Y Él es el mismo que dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cómo es que Jehová y Cristo dicen lo mismo? Porque Él es Dios. Y otro ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 56, en el versículo 7. Este libro pertenece al Antiguo Testamento, o sea, donde habla de Jehová. Dice: porque mi casa será llamada casa de oración. Y nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 21 versículo 13, dice: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, Jehová y Cristo es Dios, porque ellos mismos dicen lo mismo, están hablando lo mismo. Y en Apocalipsis, Revelación, capítulo 5, versículo 1 al 14, nos dice que la raíz de David, o sea, Jesucristo, ha vencido para abrir el libro y desatar el libro de los 7 sellos. Juan lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni aún mirarlo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hasta que el Cordero que fue inmolado, o sea, Jesucristo, tomó el libro, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, delante de Cristo, y cantaban un cántico nuevo. ¿Por qué cree? Porque Él es Dios, y para Él es la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahí lo va a encontrar en el libro de Revelación, capítulo 19 y versículo 16. Gloria a Dios. Así es que, amigo, la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5, nos dice el Señor Jesucristo: sin mí nada podéis hacer. Se lo vuelvo a repetir. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5, nos dice el Señor Jesucristo: sin mí nada podéis hacer. Si no tiene usted a Jesucristo en su vida, que Él es Dios, está perdido, amigo, porque solamente Dios puede salvarle, a darle vida eterna. Usted va a elegir, porque usted es libre de decidir a dónde va a pasar su eternidad. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Jesucristo, antes de regresar a su trono al cielo, le dijo a sus discípulos en San Juan 14:4, dice así: y sabéis a dónde voy,
y sabéis el camino. En este pasaje de la Biblia comprendemos que Él regresó al cielo y el camino es Él, o sea, el Señor Jesucristo. Y nos lo confirma Él mismo en San Juan 14:6. Él mismo nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo, ¿por cuál camino vas? Si el único camino para llegar al cielo es Jesucristo, y el otro camino que usted va siguiendo es el de la perdición porque no tiene a Cristo en su vida, se va a perder, amigo, si usted no hace caso a Dios. Arrepiéntase y crea en el Evangelio de Jesucristo, porque en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, nos dice bien clara la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lea en Hechos, capítulo 16, desde el versículo 25 hasta el 31. Ahí nos habla que cuando Pablo y Silas estuvieron presos orando a Dios, o sea, a Cristo, ocurrió un gran terremoto y el carcelero se quería quitar la vida y Pablo le dijo: no lo hagas, no te hagas ningún daño. Y el carcelero les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Amigo, usted haga lo mismo que el carcelero y haga lo que dice en Hechos 16:31. Léalo y haga conciencia. Dice así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es que arrepiéntase y crea en el Evangelio de Jesucristo para que usted sea salvo. De alguna otra manera, si usted no se arrepiente y no reconoce a Jesucristo como Dios, usted no será salvo. Usted será condenado y estará perdido en las tinieblas. Y lo de las tinieblas va a las tinieblas, y lo de la luz va a la luz. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es la luz del mundo. Y si usted no tiene a Jesucristo en su vida, no tiene la luz de Dios, está en tinieblas. Gloria a Cristo, gloria al único Dios que vive y vivirá por los siglos de los siglos. Aleluya. Y en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único hombre que ha sido dado a los hombres fue Jesucristo. Leamos en San Juan 3:16, que dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted quiere tener vida eterna, crea en el Señor Jesucristo. Si no, se perderá. Amigo, el Señor Jesucristo nos dice en San Juan 14, versículo 2 hasta el 3: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así es que, mi amigo, si usted quiere vivir en el cielo, crea en Él. Y sigue diciendo: si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amado amigo, la promesa está dada. Hay un lugar para ti, para mí en el cielo reservado. Si usted en verdad quiere ir al cielo, obedezca al Evangelio de Jesucristo, porque esta es la única y verdadera doctrina y el Evangelio, y no hay otro. Leamos en Gálatas capítulo 1, desde el versículo 6 al 9. Dice la palabra de Dios así: estoy maravillado. Maravillado significa sorprendido, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Me está oyendo?
quieren pervertir el evangelio de Cristo. Les repito, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Y sigue diciendo la palabra, ponga mucha atención en esto. Mas si aún nosotros, oiga bien, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema significa maldito. Y continúa diciendo la palabra, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, oiga bien, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Este mismo evangelio, amigos, mismo el Señor Jesucristo vino y lo predicó. Él mismo vino a predicar el reino de los cielos, que es su palabra, su doctrina, su evangelio. Y dice la palabra de Dios que este evangelio será predicado en todas las naciones. O sea, todo mundo tendrá la oportunidad de escucharlo. De usted depende si usted obedece a la doctrina del Señor Jesucristo, al único evangelio. Y dice que después vendrá el fin. Aleluya. Dice, amados amigos, ¿cuál doctrina y cuál evangelio predicaban los apóstoles? Esta es una pregunta. ¿Cuál doctrina y cuál evangelio predicaban los apóstoles? ¿Quieren saberlo? Lean el libro de Hechos, capítulo 5, 28 hasta el 33 del versículo. Y en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 40-42. Claro, el del Señor Jesucristo. ¿Por qué cree usted? Porque es el evangelio que Dios dejó y que Cristo mismo predicó. Les dijo cuando resucitó a sus discípulos en Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 16. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted decida si creerle a Dios, que es Cristo mismo, o a una religión. Yo le estoy presentando a un Dios vivo, real, porque Cristo vive. Las religiones las hicieron los hombres, no es de Dios. Lea en Colosenses capítulo 2 versículo 8 y en Gálatas 1:10 está muy claro. Nos dice pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, ¿a quién vas a obedecer? ¿A los hombres o a Cristo, que es Dios? Y sigue diciendo la palabra, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y sigue el Señor Jesucristo hablándonos de esa promesa celestial allá en el cielo. En San Juan capítulo 14 versículo 3 nos dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una hermosa promesa de Jesús para todo aquel que en Él crea. Compruébalo. El Señor ya viene pronto. Mire cómo está el mundo a tu alrededor y no tienes temor. Lea lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 17. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que estamos vivos, esperándolo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Esto va a acontecer antes de que venga el anticristo a gobernar la tierra. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 15, ahí usted se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando.
Dice así: para nosotros que los que obedecimos a su palabra, no vamos a sufrir la gran tragedia que después del anticristo viene. Después del anticristo viene la ira de Dios. Porque acuérdese muy bien, habrá una destrucción, aunque usted no lo crea. Porque la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Todo ser humano tendrá un fin. El mundo tendrá un fin, pero Dios no tiene fin. Y el que crea en Él, Dios va a venir a rescatarnos antes de que esto acontezca. Y si no lo cree, allá usted. Yo se lo estoy diciendo porque la palabra de Dios lo dice. Yo no lo estoy inventando. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es mentira, Dios es real. Más vale que le crea a Dios, porque Él va a venir a hacer una limpieza a la tierra, al igual cuando la hizo con Sodoma y Gomorra, y solamente sobrevivieron 3, Lot y sus hijas, porque solamente ellos obedecieron. Y al igual que el primer mundo que se acabó de agua, solo 8 se salvaron, Noé y su familia, porque la gente no creyó. Y ahorita en estos tiempos estamos igual como en esos tiempos. La gente no creyó. Ya cuando quiso creer, ya era tarde. Ya era tarde y solamente se salvaron los que creyeron. Amigo, estás a tiempo de escapar de esa gran tragedia. En Eclesiastés, te vuelvo a repetir, capítulo 9, versículo 4 al 5, dice la palabra de Dios: hay esperanza para los vivos. Pregúntese usted mismo, ¿qué es más valioso para usted? Ser testigo, o sea, porque testigo falso, porque no es un testigo verdadero. Los testigos verdaderos fueron los que creyeron en el Señor Jesucristo, fueron los apóstoles. Y hoy somos los testimonios que creemos en Dios, testimonios vivos, que damos testimonio de su poder, de lo que Él ha transformado en nuestras vidas. Nosotros somos testigos de su gran poder, del Hijo del Dios vivo, de Jesucristo, porque Él mismo es Dios. Aleluya. Los únicos testigos verdaderos, ya lo sabe, fueron los apóstoles. Hijo de Dios, si usted quiere ser hijo de Dios, usted tiene que aceptar a Jesucristo, porque Él es Dios. Mire la cita en San Juan, capítulo 1, versículo 11 al 12. Aquí vamos a comprobar muy bien. Y usted mismo analice si usted es hijo de Dios o sigue en tinieblas. Analice bien esta cita. Dice así en San Juan 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga bien, ¿quién es el que vino? Jesucristo. ¿Quiénes no lo recibieron? Los judíos. Y Jesucristo fue un judío. Gloria al Señor. Y dice bien claro: a los que creen en su nombre, a los que creen en Jesucristo, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no cree en Jesucristo, no es su hijo. ¿Se da cuenta de quién nos habla esta lectura? Dice muy bien que a los suyos vino y no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amigo, usted tiene la oportunidad en este momento de reconocer a Jesucristo como Dios, de pedirle perdón y decirle: Señor, usted es mi Señor, usted es mi Dios, perdóneme, yo quiero ser su hijo. Busque una iglesia donde verdaderamente hablen la verdad, porque lo que usted le han enseñado solamente es religión, y Dios no es religión, Dios es real. Es una comunión que usted tiene que tener con Él, solamente con Él, no obedecerle a los hombres.
Gloria al Señor Jesucristo. Más adelantito le voy a decir quién fue quien hizo esta religión. Porque en aquellos días que el Señor venga por su iglesia, la cual compró a precio de sangre, Él no viene por ninguna religión. Él no viene ni por los testigos de Jehová. Él no viene ni por los católicos. Él no viene ni por los mormones, por ninguna religión, cualquiera nombre que tenga. Él viene por una iglesia, por aquel creyente que cree que Jesucristo mismo es Dios, y Él nos compró con su sangre, y Él va a venir por esa iglesia la cual Él ya compró. Amigo, tu vida no te pertenece, porque le pertenece al Señor, porque fuiste comprado a precio de sangre, y tu vida está en las manos de Dios, que es Cristo, y Él tiene el poder de quitarte tu vida o dártela, y por la misericordia de Dios aún estás vivo, porque Él te quiere dar una oportunidad, te quiere dar esa vida eterna, la cual tú no quieres, hasta ahorita has rechazado, y la vas a obtener, esa vida eterna, por medio del Señor Jesucristo, porque Él es tu Señor, Él es tu Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Pero usted decida, amigo, usted solamente tiene esa decisión, si quiere ser salvo. Gloria a su nombre. Ahorita es muy sencillo recibir al Señor, aceptándolo, porque cuando ya venga el anticristo va a ser muy difícil si usted vive esa época. Ahora, para vida de ser salvo, le van a cortar la cabeza. Compruébelo en el libro de Revelación, capítulo 20, versículo 4. ¿Para qué esperar, amigo, a ese extremo, a ese tiempo tan horrible que viene, si Cristo ya pagó un precio por nosotros? Amigo, en el amor de Cristo, yo te invito a que te arrepientas. Dice en el libro de Amos, capítulo 4, versículo 12, dice así: prepárate al encuentro de tu Dios. Pero si usted no tiene el autor de tu vida, que es Cristo, lea en Hechos 3:15. Pagará usted las consecuencias, porque en Hechos 3:15 dice la palabra de Dios que Jesucristo es el autor de tu vida. Jesucristo es aquel que te dio el soplo de vida y te hizo del polvo de la tierra. Jesucristo es el mismo, Jehová de los ejércitos. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Y si no obedece, entonces pagará las consecuencias. Tú decides a dónde quieres pasar tu eternidad. En Efesios 5:14 dice la palabra de Dios: despierta tú, que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué cree que lo dice? Porque aún estás en tinieblas, aún estás en oscuridad, no hay luz en tu vida, porque no tienes a Cristo en tu corazón. Usted está muerto espiritualmente, porque Cristo es la luz del mundo. Lea en San Juan, capítulo 8, versículo 12. Ahí se dará cuenta lo que le digo. Jesucristo es la luz del mundo, y si usted no tiene esa luz, está en oscuridad. Por último, quiero decirle esto, amigo. Averigua de dónde viene tu doctrina. Cristo quiere salvarte, y con amor eterno te envía este mensaje. Compara varias versiones de la Biblia, y te vas a dar cuenta que estas citas bíblicas que se te revelan en este momento fueron quitadas de la versión original. Pero antes déjame decirte quién es el líder que formó esta religión, los Testigos de Jehová. Su nombre se llama Carlos Russell. Él es el líder que usted está sirviendo, al cual él ya murió y está en el infierno por cambiar las escrituras. Y si usted sigue a este líder, a las enseñanzas de este líder, allá va a dar también su alma. Así es que, amigo, averigüe muy bien. Carlos Russell fue
el líder que hizo esta religión, los testigos de Jehová. Esta no es una enseñanza de Dios, y Cristo te ama, Cristo te está esperando. Así como a veces tenemos dudas y escudriñamos la palabra, queremos saber más a profundo. Dice la palabra de Dios que tenemos que escudriñar las escrituras y en ellas encontrará la verdad. Busque, amigo, la versión original y ahí se va a dar cuenta que en su Biblia le han sido quitadas unas partes muy importantes para que usted se perdiera, para que usted siguiera a un líder, o sea, a una religión y no a Dios. Ahorita le voy a dar las citas y averígüelo en cualquier versión de la Biblia, menos en los testigos de Jehová, porque aquí fue un líder humano que hizo esta religión. Y yo le estoy sirviendo a un líder supremo celestial, que es Jesucristo. Por eso le estoy enseñando la verdad. Porque el único líder de mi vida que me va a dar la vida eterna es mi Padre Celestial, que es Jesucristo mismo, quien es Dios, y no un ser humano. Si yo obedezco a un ser humano, me voy a perder, me va a arrastrar al infierno. Yo obedezco al Supremo Celestial, que es el único líder de mi vida, Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Muy bien, hermano. La primera cita que le voy a dar, y averíguala, en el versículo, averíguala en la versión original. En el libro de Filipenses, capítulo 2, y versículos 5 hasta el 8, nos dice en la versión original: allá pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, oiga bien, se hizo humano, el cual siendo en forma de Dios, se hizo humano, está hablando bien claro, para que usted y yo seamos salvos por medio de él. Él vino a este mundo en forma de humano. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra: no estimó el ser igual a Dios, o sea, no le importó dejar su trono siendo Dios como cosa que aferrarse. O sea, para él lo más valioso fuimos nosotros, y por amor a nosotros él bajó y él vino a la tierra para salvarnos. Y sigue diciendo: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Óigalo bien, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, o sea, se hizo hombre, humano, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Claramente puedes entender que Cristo, siendo Dios mismo, no le importó venir y a nacer en un ser humano, y dejó su reino para venir a morir por amor a nosotros, por usted y por mí, y por toda la humanidad. Aleluya. Y en Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, dice la palabra de Dios: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es ese pueblo? Nosotros, los hijos de él, los que lo recibimos, y con su sangre él nos compró y nos perdonó los pecados, porque él es Dios, y solamente Dios tiene el poder de perdonar los pecados. Y sigue diciendo en el versículo 22 y 23: aleluya. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En su Biblia le han quitado esta parte. Y en el libro de San Juan,
capítulo 1, versículo 1 al 4, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí en esta parte le quitaron en la Biblia de ustedes, dice que en la versión Nuevo Mundo, claro, esta versión Nuevo Mundo la hicieron a su manera, no es en la versión original que se dejó escrita. Gloria al Señor Jesús. Y dice así, en la versión de ustedes, amigo, en la versión del Nuevo Mundo, dice así: era un Dios, y con letra pequeña, que no tiene poder. Lo hicieron un Dios, como un Dios cualquiera, cuando en la versión original dice: el Verbo era Dios. Y está escrito en la versión original con D grande la palabra: el Verbo era Dios, porque grande es Dios y poderoso, y ese Dios poderoso y grande y el único es Jesucristo. Y esta cita en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, en la versión original dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, oiga bien, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Observe esto con atención. Observe esto con atención. ¿Cómo está formado tu cuerpo, amigo mío? Amigo mío. Déjeme decirle que su cuerpo está formado con alma y espíritu y cuerpo. Usted está formado con alma, cuerpo y espíritu. Pero usted es solamente una sola persona. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido hechos a su imagen de Dios. A su imagen de Dios. Y si Dios es el Padre, Dios es el Hijo y el Espíritu Santo, y es uno solo, un solo Dios, entonces su cuerpo claramente, usted mismo es una persona, y aquí mismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo son. Esta parte fue removida de su Biblia. Otra cita que cambiaron de la versión original la va a encontrar en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 30. Dice así: los fariseos le preguntan: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué Cristo dice: oye Israel? Nos está hablando a nosotros, amado amigo, los nuevos israelitas. Los israelitas fueron libertados por Jehová en el Antiguo Testamento, y Cristo en el Nuevo Testamento dice: oh Israel, porque sabe que somos el remanente liberado por Él. Pero Jesucristo sabe muy bien que no todos le aman y no todos creen. Leamos en San Juan capítulo 5, desde el versículo 40 al 42. Nos dice el Señor: ¿y no queréis venir a mí para que tengas vida? Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco
que no tenéis amor de Dios en vosotros. Amado amigo, el Señor Jesucristo sabe que no le aman, pero Él te ama y Él dio la vida por ti. Nuevamente te digo, amigo, no me creas a mí, créele a Dios, créele al Señor Jesucristo, si quieres ser salvo. Y si usted no quiere obedecer a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que el justo con sacrificios se salvará. O sea, el que obedece al evangelio verdadero de Cristo. ¿Qué será de aquel que no obedece a la palabra de Dios? Dios le bendiga, amigo, y yo declaro victoria, que Dios va a hablar a su vida y que usted va a amar a Dios verdaderamente, porque ese Dios es Jesucristo. Jesucristo le ama y Él busca adoradores que le amen en espíritu y en verdad, y está buscando obreros para que trabajen en su viña, y salven almas, que lleven la palabra de Dios verdaderamente a aquellas almas que se están perdiendo. Usted decide, amigo, si trabajar para la viña de Jesucristo, que es Dios, o si quiere seguir trabajando para el reino de las tinieblas. Cristo te ama. Dios le bendiga. Amén.